Los elementos constructivos en la arquitectura islámica, dentro de los cuales vamos a encontrar dos conceptos esenciales, un concepto que es el de síntesis y el otro concepto que es innovación. Vamos a desarrollarlos en el transcurso de este video. La primera influencia dentro del esquema de los sistemas constructivos con los que los islámicos se encontraron en Oriente Medio fue la tradición romana y bizantina. En su expansión por Siria, Palestina y Egipto, los musulmanes se encontraron con los edificios de origen romano y bizantino y sus técnicas constructivas. Los elementos tipológicos y constructivos fueron adaptados al concepto social tribal e igualitario, al culto y a la vida, creando la primera síntesis característica de la arquitectura islámica. Estilísticamente, hay muchos elementos que se adoptaron o se reacondicionaron, sobre todo durante el primer califato omeya. Luego encontramos la tradición persa y sasánida, para lo cual diremos que poco después, también mediante su expansión, los musulmanes entablaron contacto con las culturas persas, que son de otra lengua, otra raza y otra tradición cultural. En este caso se da la segunda síntesis de la arquitectura islámica, la cual se evidenció más durante el califato abasí, que siguió al califato omeya, como vamos a ver más adelante. A falta de piedra, por la región donde se desarrolló esta arquitectura, las técnicas constructivas en ladrillo se adoptaron prácticamente en toda la región. Estilísticamente destaca el arco apuntado y las consecuentes bóvedas y cúpulas derivadas de las mismas bóvedas y cúpulas de los persas y los sasánidas. Luego tenemos un tercer caso, que es la síntesis musulmana y visigótica en España. Una nueva síntesis más compleja que las anteriores, aunque paralela a ambas, se dio en la antigua España visigótica después de la invasión por parte de los musulmanes. En este caso se crearon diversas tradiciones, primero durante el califato omeya de Córdoba y después durante los diversos reinos taifas. Dentro de estas tradiciones destacan la arquitectura mozárabe y el arte mudéjar. También se adoptaron algunos rasgos estilísticos visigodos, sobre todo el arco de herradura, que luego se extendió a gran parte de los territorios islámicos. Aquí tenemos algunos ejemplos de la síntesis, primero con los pueblos romanos, luego con los persas y después con los pueblos visigodos. Algunas de esas síntesis se pueden ver en los arcos, en los diversos tipos de arcos utilizados en la arquitectura islámica, como el apainelado o conopial, el arco apuntado, que es de origen persa, el arco de herradura, de origen visigótico, y el arco polilobulado, que está derivado de algunos modelos de arcos bizantinos. Salvo en los casos donde la tradición constructiva romana y bizantina predominó, como en Siria y Palestina, donde se utilizaban estos elementos en las esquinas donde había bóvedas llamadas pechinas, las articulaciones entre cúpulas y muros tradicionales se resolvieron mediante ingeniosas trompas articuladas y dispuestas en disminución, llamadas en lengua árabe muqarnas, como vemos en las ilustraciones. Pero será en aquellos aspectos relacionados a la decoración de las edificaciones en donde se desarrollarán las propuestas más originales y ricas. La mayor parte de esta decoración se realizó en base a diseños abstractos y geométricos debido a la prohibición de representar figuras por parte del Corán, mandato que por otra parte no fue siempre cumplido, hay que decirlo también. Tal es el caso de la decoración específicamente geométrica realizada en mosaicos, azulejos o con ataurique, que es un sistema trabajado en yeso que está en relieve. En general, a este tipo de decoración geométrica o en espirales se les llama, por común denominación, arabescos. El resultado fue una arquitectura que, considerada en términos espaciales y estilísticos, que dependiendo de la región y tradiciones donde se originó, fue adoptada por el Islam y reacondicionada por su propia idiosincrasia. Aún así, las innovaciones constructivas no faltaron.
Tal es el caso, por ejemplo, de los almocárabes y diversos tipos nuevos de arcaturas, es decir, de arcos, y sus diversas combinaciones. Aquí vemos unos almocárabes en la famosa Alhambra de la ciudad de Granada, que son estas decoraciones hechas a base de yeso que cuelgan de arcos, de paredes y de cielos suspendidos. Las celosías son elementos característicos de la arquitectura islámica. Su función era permitir la vista desde el interior hacia el exterior sin poder ver inversamente, es decir, mantenían la privacidad del exterior hacia el interior, pero se podía ver de dentro hacia afuera. Ahora vamos a hablar de las tipologías de la arquitectura islámica después de haber visto esos ejemplos sincréticos. Las primeras influencias arquitectónicas del Islam, que algo hemos tocado en videos anteriores, la organización tribal del pueblo árabe, la influencia religiosa del mundo judío y su templo, que era la sinagoga, la influencia bizantina durante el califato omeya, la influencia persa durante el califato abasí y el resultado, un lenguaje clásico ajustado al nuevo esquema tribal dominante. Para ello, primero, la primera tipología y la más importante es la de la mezquita. Para ello vemos aquí un ejemplo de un santuario árabe premusulmán del siglo II que está compuesto un edificio por varias cámaras alrededor de un patio porticado, un patio con columnas y arcaturas abierto en la parte central, con un santuario en el eje principal, un santuario que está al fondo, precedido por un pórtico de 6 columnas. También vemos en cuanto a estos pueblos preislámicos en la península arábiga, dos ejemplos de la cultura nabatea. En primer lugar, es una deidad esculpida en piedra, y luego un ejemplo de escritura que es la escritura imanita. Volviendo a la mezquita, encontramos una antigua sinagoga, que es la de Dura Europos, con el espacio porticado también en el centro, y el santuario en la parte del fondo, digámoslo así, con una pequeña recámara en el muro posterior donde se guardaba la Torá. Este era el tabernáculo. Los musulmanes van a adaptar este esquema y van a colocar en ese lugar lo que se llama el mirab, que señala la dirección de la Meca. Otro ejemplo de tipología que incidió en la tipología final de la mezquita fue la casa de Mahoma que tenía el profeta en la ciudad de Medina, con un patio que se llamaba Shan y una sala de oración cubierta, en este caso por un techo pajizo, un techo bastante provisional, que recibía el nombre de Aram. En esta imagen tenemos una mezquita primitiva en la región de Arabia donde se combina precisamente este patio abierto que hemos visto que proviene de los antiguos santuarios con el recinto al fondo cerrado y techado que es el Aram proveniente no solo de los santuarios sino también de las sinagogas. En la planta de esta mezquita primitiva en la región de Arabia encontramos el patio en la parte central, una gran sala de oración con 3 órdenes de columnas, que es el Aram, otra sala bastante grande también que era precisamente para prédicas y varias diversas habitaciones, probablemente para los religiosos que se ubican a otro lado del patio. La mezquita en general va a promover un patrón social común en el mundo de los beduinos nómadas, que eran los árabes, y esta es la igualdad de todos los fieles dentro de un espacio que está compartimentado. Está compartimentado porque está dividido en varios compartimientos precisamente por los órdenes de columnas que sostienen la techumbre. En este esquema podemos ver cuáles son, desde ya prácticamente los inicios del califato omeya, cuáles fueron los elementos que componían una mezquita. Con el número 1 encontramos el Shan, que es el patio abierto. El número 2 es el Iwan, que es el elemento en el cual destaca, donde se centra la entrada a la sala de oración, que es el número 3, llamada Aram. Luego tenemos dentro del Aram, en el número 4, el Mimbar, que es una especie de púlpito que servía para que los imames pudieran dar una prédica después de la oración. Luego, en el número 5, tenemos el muro de fondo de la sala de oración o Aram, que se llama Qibla. En esta Qibla, que es este muro del fondo, está ese espacio, ese tabernáculo, el cual dirige la vista hacia la dirección hacia la Meca,
que lleva el nombre de Mihrab. Luego, con el número 6, tenemos en el patio, en el Shan, en el patio abierto, una fuente para abluciones o lavados rituales. Se supone que los fieles tenían que lavarse antes de entrar a la sala de oración. Con el número 7 encontramos un minarete, también llamado alminar, que es la torre desde la cual los almuecines, que son algunos clérigos musulmanes, cantando llamaban a la oración en la mezquita. Son altas para que la voz de los almuecines llegara bastante lejos en la ciudad. Con el número 8 encontramos el pórtico que está alrededor del Shan, del patio abierto, y estos son básicamente todos los elementos que componen la mezquita clásica, toda ella rodeada por un muro que la preserva y la separa del exterior. Otro modelo de mezquita que vino posteriormente es una mezquita que tiene más influencia, más relación con el mundo persa. Aquí tenemos los mismos elementos, el aram, el mimbar, la qibla, el mihrab, los minaretes, pero tenemos cúpulas. Estas cúpulas están ubicadas, la principal de ellas sobre el aram, justo en el centro, donde está enfrente de ella el mihrab que señala hacia la Meca. De ahí tenemos el Shan, el Iwan, la fuente y una entrada, o a veces es doble o a veces triple, dependiendo, una entrada grandiosa, monumental, una gran puerta que recibe el nombre de Pishtak. Esta puerta se ponía en las mezquitas en la entrada principal y en la entrada al aram. Es decir, el Pishtak suplía al Iwan en las mezquitas clásicas. Otro tipo de mezquita que la impusieron los turcos selyúcidas desde que hicieron su aparición en el mundo islámico a partir del siglo X, fue la mezquita selyúcida, que era un edificio básicamente de planta central, donde encontramos fundamentalmente el aram, el mimbar, el mihrab, el minarete y la cúpula, y el patio de oraciones, el patio abierto que está en el exterior no era uno de los elementos más importantes. Luego los turcos otomanos adoptaron el modelo de las antiguas iglesias bizantinas para adaptarlas a la funcionalidad de una mezquita, y este fue el modelo espacial que los otomanos impusieron en su imperio, que duró varios siglos. Vamos a hablar de algunos de los elementos particulares de la mezquita. Primero, el minarete. Ya como dijimos antes, también es llamado alminar, que es una torre de gran altura desde donde se pronuncia la llamada a la oración, que es pronunciada por el almuédano o almuecín, desde lo alto de esta torre que flanquea todos los edificios religiosos musulmanes. Aquí tenemos el Shan o San, que es el patio interior de la mezquita o de una madrasa. Luego veremos qué es una madrasa. Todas las estancias dan a este patio, donde además se encuentra la fuente para las abluciones, y generalmente está rodeado por un pórtico con arcaturas. Dentro del Shan también encontramos, o a la entrada de las mezquitas, encontramos las fuentes para abluciones y pilas de agua. También los fieles deben proceder a las abluciones rituales antes de entrar en el recinto del aram. Y aquí tenemos un ejemplo de una fuente ritual cubierta con cúpula y con arcaturas de gran belleza. El Iwan es un espacio arquitectónico abovedado que está ampliamente abierto en la fachada, que por lo general da el Shan al patio, que es originario de Irán. En particular, en la época de los sasánidas, el Iwan es un elemento característico de la arquitectura islámica influenciada por los persas, aunque repito, posteriormente el Iwan fue suplido por el Pishtak como una puerta monumental y desapareció de las mezquitas. El aram o sala de oración es la habitación principal de la mezquita. Es más ancha que larga, de acuerdo con el ordenamiento de la oración colectiva, durante la cual los fieles ocupan filas paralelas mirando en dirección a la Meca. La qibla es el muro de la mezquita orientado perpendicularmente a la dirección de la Meca, en el que se sitúa el mihrab. Durante la oración, los fieles hacen sus prosternaciones de cara a la qibla, viendo hacia el mihrab.
Este es una hornacina dominada por una bóveda y un pequeño espacio interno precedido por un arco, hecho en el muro de la quibla formando el Sancta Sanctorum de una mezquita. El mihrab indica la dirección de la Meca hacia la que se hacen las prosternaciones rituales de la oración islámica. Originalmente, el profeta propuso que se orientara hacia Jerusalén, pero poco después se orientó hacia la Meca después de la muerte del profeta, es decir, Mahoma. El mimbar, ya lo dijimos, es un púlpito dentro de la sala de oración, dentro del haram, sobre el que se sitúa el imán, es decir, el que predica durante la predicación de los viernes. Para otros días u otros menesteres existe otra tribuna diferente, pero el mimbar está hecho exclusivamente para la predicación de los viernes, que es el día más importante para los musulmanes. El pishtak, que es un término realmente iraní o persa, indica, como ya se dijo antes, un gran portal en forma de iwan que da el acceso a un monumento islámico. Puede ser una mezquita, una madrasa o un mausoleo. Generalmente tiene un arco apuntado y un recuadro alrededor de forma rectangular o cuadrada llamado alfiz. La maksura, este término, indica en árabe un vallado, es decir, una valla, que se sitúa alrededor del mihrab principal de la mezquita y que cerca o rodea un espacio destinado al soberano. Generalmente está más decorado que el resto de la mezquita y aunque rompe el esquema tradicional igualitario del Islam, se impuso durante el califato omeya. Aquí solo podían ir a la oración el sultán o bien el califa, su familia y sus más cercanos colaboradores. Luego tenemos los palacios como residencias regias, que eran generalmente urbanos. En ese sentido diremos que el palacio urbano islámico siguió diversas tipologías dependiendo de la zona donde se construyó. En esta ilustración vemos un palacio omeya, es decir, aquí obviamente la influencia era más bien romana y bizantina, más hacia el este la influencia pues fue persa. Como vemos en esta ilustración, el palacio amurallado de Uqaydir en la ciudad de Samarra, que es de origen, una arquitectura que originalmente era persa. Luego, ya los turcos desarrollan mucho más el concepto de palacio, del cual el mayor ejemplo es el palacio de Topkapi en Estambul, también con fuerte influencia de la arquitectura bizantina y todas las demás influencias del Oriente Medio que se adaptaron a estos complejos palacios donde residían los turcos. Los espacios urbanos eran completados además por residencias de recreo campestres. Esto era por supuesto para los principales, para los sultanes o para el califa, donde se desarrollaban formas epicúreas de vida completamente opuestas al ascetismo dominante del mundo cristiano contemporáneo. Estas eran llamadas almunias. Estas almunias parten de los elementos básicos de la arquitectura islámica, pero dando un nuevo protagonismo al agua y a la vegetación como formas de recreo. Sin embargo, en ciertos lugares de Oriente, ante el estado constante de conflictos, las almunias se empezaron a fortificar. Partiendo del modelo de la vía romana, en estas almunias, al principio del califato omeya se generó un nuevo espacio que jugó con la multiplicidad de ejes y el uso de espacios compartimentados mediante filtros porosos. Las primeras almunias datan precisamente del califato omeya y después en España se extendió hacia el califato de Córdoba, como Medina Sahara, es uno de los más grandes ejemplos de almunias, que es de comienzos del siglo X. Sin embargo, la más destacada almunia que jamás se construyó fue la Alhambra de Granada, construida originalmente en los tiempos de Yusuf I y Mohamed V. Luego vamos a hablar más detenidamente de la Alhambra. Otra tipología esencial dentro del mundo islámico es la de los baños, que partían de un modelo clásico de las 3 piscinas y calentamiento mediante hipocaustos, aunque se adaptan especialmente con las particularidades propias del mundo islámico a base de ejes quebrados y compartimentación a base de filtros porosos. Es decir, en este sentido, los baños islámicos derivan casi directamente de los baños romanos, teniendo los 3 tipos de piscinas: el agua fría o frigidarium, el agua
tibia o tepidarium y el agua caliente o calidarium. Además había saunas, baños de vapor, etc. y salas de masaje. La finalidad higiénica era la misma que los baños romanos, era mantener la higiene del cuerpo y los lavados que se hacían. Pero a diferencia de los baños romanos, en los baños musulmanes los hombres y las mujeres estaban separados, es decir, había baños específicos para hombres y baños específicos para mujeres, lo que no sucedía en el mundo romano, donde ambos sexos compartían los mismos baños. Ahora vamos a hablar de otra tipología, que es la madrasa. Las madrasas son los edificios dedicados a las escuelas coránicas, que más tarde se extendieron a la enseñanza de otras disciplinas, como la filosofía, la medicina, la astronomía, etc. Pero la madrasa es en sí la escuela. Se les puede considerar como las antecesoras de las universidades medievales, aunque el concepto de enseñanza de las doctrinas coránicas surge desde los tiempos del profeta. Aquí vemos algunos ejemplos de madrasas. En estos lugares no solo se enseñaba, sino que los propios estudiantes y los maestros vivían en el mismo edificio, que además estaba servido por una o más mezquitas para la oración. Y la tipología generalmente abarcaba algo muy parecido a la mezquita, con una serie de cámaras y estancias que rodeaban un patio interno que estaba abierto. En ese sentido, la madrasa se parece mucho a una mezquita. Eso sí, según fuese el modelo a seguir, la madrasa se organizaba no solo en torno a este patio central, sino que, como vimos en el caso de las mezquitas selyúcidas, en torno a un espacio central que estaba cubierto por una cúpula, es decir, no estaba abierto. En las madrasas no solo se impartían clases, sino que en ellas se reunían los diversos estamentos islámicos para aprender o para predicar. Otra tipología especial dentro del mundo islámico es la que constituyen las necrópolis o cementerios. Los cementerios se situaban dentro de las ciudades, rompiendo la tradición clásica que los sacaba fuera de estas, siguiendo una jerarquización tribal, es decir, de acuerdo a la zona de la ciudad que habitaba determinada tribu, ahí mismo tenía su cementerio esta tribu. La mayor parte de las sepulturas son simples agujeros con una piedra parada encima. Sin embargo, en casos excepcionales, se concibe la construcción de auténticos monumentos funerarios, que en el caso de los cementerios islámicos se les llama cubas, como esta que vemos en la ilustración. La cuba proviene de las antiguas tumbas cristianas y sasánidas que encontraron los musulmanes, los árabes específicamente, en el Oriente Medio. La principal característica es que presentan siempre una planta central que está coronada por una cúpula. Aquí vemos ejemplos de cúpulas distintas sobre cubas, desde una cúpula sasánida a la parte izquierda a una cúpula de media esfera en el centro y una cúpula gallonada en la parte derecha. Otra tipología es el fundak, que pese a su función como hospedería sigue el esquema de la vivienda doméstica, organizados en torno a un patio central y cerrados al exterior. Es decir, el fundak era una especie de hospedería, no de hotel, pero sí lugar donde la gente que viajaba constantemente llegaba a estos lugares para pasar la noche. Un desarrollo posterior del fundak llevó a lo que se llamó el caravanseraí, que es una versión donde no solo existía un fundak para que la gente, para que los viajantes descansaran durante la noche en sus viajes, sino que también tenía instalaciones especiales para acondicionamiento de los animales, de las bestias que utilizaban las caravanas, fuesen asnos, caballos o también camellos. Es decir, los caravanseraís, que también se les llamaron caravaneras, eran edificios destinados a aposentar y alimentar a los miembros de las caravanas y sus animales. En general, los caravanseraís eran propiedad del Estado y se ubicaban en puntos estratégicos de las rutas de comercio. Al igual que las mezquitas y las madrasas, se organizaban en torno a un patio central. Contenían estancias especiales para los caravaneros y aparte los establos para los camellos, asnos o caballos. Finalmente vamos a hablar de la vivienda doméstica, y para lo cual diremos que dentro de cada zona tribal se situaban las residencias familiares.
Estas parten del modelo mediterráneo o de Oriente Medio, articuladas a partir de un patio central. Sin embargo, son estructuras cerradas hacia el exterior y abiertas hacia el interior, presentan un atrio ajardinado algunas veces y dividen el espacio claramente en ambientes públicos como el maxuar, de servicio como las cocinas y las despensas, y privados como el harem. El cierre de estas residencias se agudiza mediante el uso de celosías. Es decir, es la casa típica mediterránea, cerrada hacia la calle, introvertida, abierta hacia el patio interior, al cual dan todos los ambientes, generalmente en la parte baja los ambientes públicos y de servicio, y en la parte alta las estancias privadas, a donde solo el señor de la casa o los habitantes podían acceder. La casa en el mundo islámico entonces sigue el modelo mediterráneo, especialmente el modelo romano, aunque este modelo se generalizó por todas las regiones, incluyendo el Oriente Medio y hasta la India, donde llegaron los musulmanes. La organización de las habitaciones estaba dispuesta de tal forma que las visitas no pudiesen pasar de ciertos límites